Un saludo para cada discípulo, obrero, ministro del reino de Dios. Este día vamos a tratar un tema, el ejercicio de la autoridad en el liderazgo cristiano. Los problemas frecuentes con los que tenemos que enfrentarnos como líderes cristianos se relacionan con el ejercicio de la autoridad y el uso del poder en nuestro liderazgo. Estos problemas son la falta de autoridad, la ausencia de la autoridad, el mal ejercicio de la autoridad en el cumplimiento de nuestra tarea. A todo ser humano, incluyendo al cristiano, le gusta una vida de independencia, autonomía e individualidad. En otras palabras, al ser humano le cuesta rendir cuentas por sus actos a otro ser humano, a una institución o a una autoridad. En el caso del líder cristiano, esta situación no es distinta. Cada día se proliferan líderes independientes que no le rinden cuentas a nadie. Ministerios independientes que funcionan solos, sin un supervisor, sin un obispo, sin un pastor general, sin un apóstol o cualquier índole de autoridad delegada por Dios en la tierra. Los líderes independientes, los ministerios independientes, las iglesias independientes que afirman, entre comillas, que solo le dan cuentas a Dios, son peligrosos para la sociedad y para la comunidad donde funcionan. Vivimos en medio de una sociedad donde la injusticia, el autoritarismo, el abuso del poder están empujando a la sociedad a vivir en la anarquía. Cada vez las personas reclaman más derechos y más libertad y asumen menos responsabilidad por sus actos y su comportamiento ante la sociedad a la que se debe. El ejercicio incorrecto de la autoridad. La mayoría de los líderes no tienen en claro lo que es autoridad, su definición, su sentido ni su uso. Muchos líderes llaman autoridad a lo que no es autoridad y confunden autoridad con manipulación, control e intimidación. Hay una diferencia entre poder, autoridad y responsabilidad. Estos conceptos necesitan ser clarificados para poder entender lo que significa la verdadera autoridad. Está comprobado que el 95% de todos los fracasos se deben a la ausencia de la autoridad, al abuso de la autoridad, resistencia a la autoridad o a la desobediencia a la autoridad. Todo problema sobre la faz de la tierra está relacionado entonces a la autoridad. Llámese crimen organizado, hogares destruidos, corrupción, inmoralidad, abuso de drogas, etc. La sociedad le llama a esto violar la ley o cometer un delito. Definición de autoridad, poder y responsabilidad. ¿Qué es autoridad? Este término, según el latín Autocritas, se puede definir como la potestad, la legitimidad o la facultad que poseen determinadas personas sobre otras, o sobre situaciones o sobre circunstancias. Autoridad en el idioma griego es exousia, que significa capacidad de gobernar, habilidad para subjuzgar, en otras palabras, el derecho de ejercer el poder. ¿Qué es el poder? En el idioma griego, la palabra poder es dunamis, usado para describir la fortaleza intrínseca o habilidad. El término poder tiene múltiples definiciones y usos. Esta palabra se utiliza para hacer referencia a la facultad, a la facilidad o potencia para hacer algo. Los sinónimos de poder son fuerza, capacidad, energía, dominio. ¿Qué es la responsabilidad? Es la disposición a ser evaluado o aceptar la respuesta de los resultados. Mucha gente quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus hechos. Muchos otros evitan la posición de liderazgo porque ellos no quieren asumir responsabilidades. Relación entre autoridad, poder y responsabilidad. Aquellos a quienes se les ha encomendado autoridad deben tener poder para el ejercicio de la autoridad. No se le puede delegar autoridad a una persona si no cuenta con el poder suficiente para orar. Por lo tanto, deben ser totalmente responsables y estar listos para ser evaluados en los resultados de su ejercicio. De otra manera, su autoridad puede ser usado irresponsablemente. Aquellos a quienes son totalmente responsables por los resultados de su ejercicio, se les debe dar suficiente poder y autoridad para hacer el trabajo apropiadamente. Fuentes de autoridad en el mundo secular. En el mundo secular, la autoridad de alguien que ocupa una posición de liderazgo está afectada por la percepción del valor de diversos factores, tales como
posición de liderazgo, posición social, nivel de educación, antigüedad, experiencia, etc. Origen de la autoridad. La soberana autoridad de Dios. El origen de la autoridad se remonta desde la eternidad de Dios como dueño, Señor y amo de todo el universo, incluyendo a nosotros los seres humanos, que somos su obra maestra. Su gobierno soberano, universal y eterno sobre todo lo creado da prueba de su autoridad. Salmos capítulo 96, versículo 10 dice: Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a todos los pueblos en justicia. Cristo también fue constituido como la fuente única de toda autoridad y con la capacidad de delegar autoridad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús cierto día se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, según dice Mateo 28, 18. La naturaleza de la autoridad espiritual. La genuina autoridad espiritual es ejercida dentro de los parámetros espirituales y morales establecidos por Dios. Por lo tanto, están ligados íntimamente con el carácter del que la ejerce. Debe mantener tres enfoques definitivos. El primero, la integridad de la selección moral. Por esta razón es necesario que la gente decida en base a su propia conciencia. En segundo lugar, la honra a la individualidad en medio de la diversidad. Dios no ejerce un gobierno uniforme para toda la humanidad, sino más bien por medio de la unidad en la diversidad. En tercer lugar, el respeto a la vida del ser humano como tal. El ser humano tiene algo único y personal, como es la vida y la libertad de decidir por sí solo, para bien o para mal. Estos tres parámetros son irrenunciables. Autoridad delegada por Dios a los humanos. Cierto día un niño se acercó a su papá con una evidente preocupación diciendo: Papá, a mí todos me mandan, y yo, ¿a quién tengo que mandar? Haciendo un esfuerzo para mantener la seriedad de la conversación, el padre le respondió que antes de mandar a otros, él tenía que aprender primero a obedecer. Una autoridad delegada es una persona que recibe y ejerce la autoridad en representación de parte de otra. Por lo tanto, la autoridad es de alguno sobre otro, alguien que manda y alguien que obedece. En consecuencia, la autoridad delegada debe ser reconocida, respetada, honrada y obedecida. Dios ha delegado su autoridad en los siguientes casos: a los humanos para gobernar la creación. Génesis 1:28 dice: Y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En segundo lugar, a los gobernantes para gobernar al pueblo. Romanos 13:1 al 5 dice: Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidos por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a la autoridad, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. En tercer lugar, a los profetas para hablar de parte de Dios. Deuteronomio 18, 18 al 19 dice: Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. En cuarto lugar, a los discípulos para echar fuera demonios. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice: Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos.
En quinto lugar, a los apóstoles para perdonar pecados. Juan capítulo 20, versículo 22 al 23 dice: acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les será perdonados. En sexto lugar, a los apóstoles para fundar iglesias. Mateo 16, 18 y 19 dice: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En séptimo lugar, a todos los santos para juzgar al mundo. 1 Corintios 6, 2 al 3 dice: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? En octavo lugar, a los líderes para edificar la iglesia. 2 Corintios 16 dice: y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. En noveno lugar, a los padres para corregir a sus hijos. Proverbios 23, 13 dice: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Los verdaderos cristianos deben estar bajo autoridad. Las primeras lecciones que deben de aprender los recién convertidos, o un discípulo, un obrero, un pastor, un maestro, un evangelista, profeta o apóstol, es la obediencia, la sumisión, la sujeción y la honra a la autoridad establecida por Dios. Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición hasta el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, se sometió a la autoridad terrenal, siendo el mismo Hijo de Dios. La autoridad está por todas partes. Existen en las escuelas, en el hogar, en la ciudad, en la iglesia o en una nación. En el mundo en el que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad: el gobierno, la familia, la iglesia, el trabajo. Y estaremos considerando cada una de estas 4 clases de autoridad. La autoridad en el gobierno civil. Romanos capítulo 13 del 1 al 5. Dice: todos deben someterse a la autoridad pública, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. El gobierno es autoridad delegada por Dios. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes en el gobierno humano para hacer cumplir estas leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad en toda piedad y decoro, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Las autoridades de gobierno deben ser obedecidas. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían de pagar los impuestos al César, el Señor le respondió: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Es responsabilidad entonces del ciudadano creyente orar por sus autoridades. La misma palabra del Señor en 1 Timoteo 2, 1 al 2 dice: así que recomiendo ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna.
La autoridad en la familia. Dios ha establecido al padre como cabeza del hogar. Por lo tanto, la esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. La madre, como autoridad secundaria puesta por Dios, representa la autoridad de Dios en el hogar en ausencia del padre. Lo correcto es que sea obedecida. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Efesios 6:1. Muchas veces los jóvenes quieren cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Por ejemplo, obedece a tus padres si tienen razón, o si tú crees que tienen razón, o si no se interponen a lo que quieras hacer, o si te mandan a hacer cosas en una forma amable y amigable. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa, a sus hijos y ser ejemplo para ellos. También es responsable ante Dios de educar a sus hijos en el camino del Señor. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como ancianos, pastores, diáconos, maestros. La Biblia dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera Tesalonicenses 5:12 al 13. La autoridad en la iglesia debe ser doblemente honrada, respetada y obedecida. Esto lo enseña 1 Timoteo 5:17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando la autoridad de la iglesia es cuestionada, la misma palabra del Señor nos da la respuesta. Las palabras del original pueden ser traducidas así: contra un anciano no recibas o admitas una acusación formal, excepto sobre o en base de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 12:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. La autoridad en el trabajo. Colosenses capítulo 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honraremos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el mismo Señor Jesús. Un joven tenía dificultades para desempeñar su trabajo. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo era tal que su patrón no estaba contento con él. Un día el consejero juvenil le dijo esta pregunta: supongamos que Jesús mismo fuera el gerente de tu empresa, ¿cambiaría eso la calidad de tu trabajo? Él contestó, desde luego que sí, lo haría lo mejor posible todo el tiempo. El consejero le dijo, ¿sabes que Dios quiere que con sinceridad tú hagas tu trabajo como para el Señor Jesús?
Luego leyeron este versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. Efesios capítulo 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Lo que se le debe a una autoridad: en primer lugar, la obediencia. Obediencia es el cumplimiento de un mandato o una orden conforme a la voluntad de alguien superior. El término obediencia, del latín abaudire, o el que escucha, al igual que la acción de obedecer, indica el proceso que conduce de la escucha atenta de la instrucción hacia la acción. Esto significa que la obediencia es el cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Primera de Samuel 15, 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay dos tipos de obediencia: la que los hombres, los ángeles y la naturaleza le deben a Dios, y la que los hombres le deben a otros hombres. ¿A quiénes le debemos nuestra obediencia? A Dios en primer lugar. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. El rey Salomón dijo de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. También le debemos nuestra obediencia a los hijos, a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Primero, esto es justo. Segundo, para que te vaya bien. Tercero, para que seas de larga vida sobre la tierra. Cuarto, porque esto es agradable al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. A los patrones o amos terrenales también le debemos nuestra obediencia. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. También le debemos nuestra obediencia a los gobernantes. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En otras palabras, sométase toda persona a la autoridad superior. También le debemos obediencia a nuestros padres espirituales o mentores. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Los resultados de la obediencia: en primer lugar, recibimos las bendiciones de Dios. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, de acuerdo a Hechos 5:32. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes, y la Biblia promete solo maldición a los desobedientes. Segundo resultado, nos conduce hacia una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios viajamos en la senda de la justicia. Si obedecemos al mundo, viajamos en las sendas del pecado. La verdad, la justicia, la rectitud, la piedad se hallan en la senda de la obediencia a Dios. Tercer resultado, heredaremos la gloria venidera.
Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Mateo 7, 21 al 29. En cierta ocasión Jesús le dijo a un joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. ¿Cuándo hay que desobedecer a la autoridad sin dejar de estar sometidos y sujetos? Una autoridad puede ser desobedecida por un creyente cuando la autoridad instiga a irse en contra de los principios morales y espirituales. En este caso, la obediencia es relativa. Sin embargo, la sumisión y la sujeción es absoluta. Obviamente, por causa de Dios y el reino, muchas veces debemos sufrir injustamente en el mundo. Ejemplo bíblico de esto: las parteras que desobedecieron a las órdenes de Faraón, los 3 amigos de Daniel que se negaron a adorar la estatua, Daniel desobedeciendo el decreto real de no orar, Pedro predicando el evangelio a pesar de la orden del consejo gobernante. La sumisión. Entendemos por sumisión aquella forma de relación del poder en el cual el sujeto acepta ser moldeado o se somete a la voluntad de otra. Entonces, ¿qué es la sumisión? Es el acatamiento o la subordinación manifiesta con palabras y acciones. En la etimología del término se puede deslindar 4 elementos. En primer lugar, la palabra se compone del prefijo sub y la raíz misión. Forma del verbo meter. Sub significa debajo, lo cual ya señala la posición de inferioridad del sometido. La raíz meter significa poner, pero con cierta fuerza, insistencia, reiteración y presión. A su vez, poner contiene la idea de una intención y un lugar en el espacio. Por lo tanto, los 4 elementos que podemos deslindar en el término sumisión son sub, es decir, inferioridad; insistencia, una intención, una decisión; un lugar que puede ser el espacio, en el tiempo o en una relación. La sumisión nos abre camino a la obediencia, es decir, a obedecer la voz del Padre. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, dice el Señor en su palabra en Jeremías 7:23. Esta es la voz que Noé oyó cuando edificó el arca. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 6. Es la misma voz que Abraham oyó cuando dejó su hogar y parentela y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Usted lo puede verificar en Génesis 12, 1 al 5. Y es la misma voz que Moisés oyó cuando él aceptó la tarea de libertar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 4. La sumisión nos abre camino a obedecer la voz de Jesús. El Padre nos manda diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Nos lleva también a obedecer al Espíritu Santo. Esteban les recordó a los fariseos la condenación que les sobrevendría porque resistían al Espíritu Santo, tal como sus padres habían hecho. Esto lo dice Hechos 7:51. Es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda verdad. A obedecer la palabra de Dios. Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. Esto lo puede verificar usted en Juan 14:15 y también en el capítulo 15, versículo 14. También nos lleva a obedecer a la iglesia de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre. Y la iglesia de Cristo es la institución por medio de la cual se lleva el mensaje al mundo entero. Allí está Mateo capítulo 28, 18 al 20. Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. Cristo nos muestra autoridad que le ha dado a la iglesia cuando dijo: si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17 al 18. La sujeción. La palabra sujeción viene del griego upotazo y significa rendirse, ser obediente a otra persona, someterse al control de otra persona, ceder a la amonestación. En el orden divino, todos los seres humanos deben estar sometidos para poder vivir en armonía y felicidad. Dios pide que todos se sometan al gobierno civil.
que los siervos se sometan a los amos, que los jóvenes se sujetan a los ancianos, que los hijos se sometan a los padres, que la iglesia se sujete a los líderes, que las esposas se sometan a sus maridos. La honra. Honra es el respeto, el reconocimiento, el valor, el aprecio y la consideración de alguien que se lo merece. ¿Qué es honrar? El término honrar tiene su origen en el latín, proviene de honoro, honoras, honorare, honorato. Este verbo está relacionado con la palabra honos, honoris, cuyo significado es el premio que en Roma se le daba a quien se lo suponía justo e íntegro. Ese premio era otorgándole un cargo político. De esta manera puede decirse que este vocablo señala el concepto de tratar con distinción a alguien gratificándolo. Para la Real Academia Española de la Lengua, la definición está directamente relacionada con su etimología, es decir, respetar a alguien, enaltecer o premiar su mérito, dar honor o celebridad. Sinónimos de honor es laurear, condecorar, distinguir, galardonar, premiar, coronar, enaltecer, glorificar, recompensar, ensalzar, magnificar. Definición de honra según la Biblia. Una de las cosas que mueve la mano de Dios, aparte de la fe, es la honra. En el hebreo la palabra honra es el verbo kabod, que significa honor, honra, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, esplendor. Y en el griego la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tener una gran estima, considerar algo o alguien apreciado con gran valor. Recompensas por vivir bajo autoridad. Un líder no causa mayor influencia por la cantidad de dones que posee, ni por la grandeza de su ministerio, menos por la cantidad de gente que lidera, sino por su nivel de sujeción y sometimiento a una autoridad superior. Es decir, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Quién está sobre él? La autoridad nos protege, nos da seguridad, nos orienta, nos corrige e imparte disciplina cuando sea necesario hacerlo. Cuando vivimos bajo autoridad, toda nuestra responsabilidad es transferida a esa autoridad. Pero la falta de autoridad trae consigo nuestra autodestrucción. Cuando una persona no se sujeta a ninguna autoridad, se construye su propio fracaso. Solo el mantenerse bajo autoridad genera autoridad en nosotros. Mientras más sometidos estemos a la autoridad, mayor autoridad tendremos y estaremos capacitados para conceder y para delegar autoridad a otros. Si no estamos sujetos a una autoridad y le rendimos cuenta por nuestro ministerio, liderazgo y conducta, no tenemos la capacidad de delegar algo que no hemos recibido. Solo el estar bajo autoridad genera autoridad en nosotros. Mal uso de la autoridad espiritual. Cuando los líderes declaran categóricamente que ellos tienen la verdad absoluta en asuntos morales o espirituales y no permiten cuestionamiento ni una discusión sana, ellos no están ejerciendo autoridad, sino que están utilizando la autoridad para su conveniencia. Cuando ellos clasifican los puntos de vista contrarios o interpretaciones diferentes como una rebelión contra la autoridad establecida, ellos están abusando de su autoridad espiritual y esto se lo llama autoritarismo. La autoridad de una persona está fundamentada en su servicio a los demás. Por lo tanto, la autoridad no se la impone sobre el pueblo, se la gana. ¿Cómo obtener autoridad? Para esto utilizaremos el ejemplo bíblico del centurión romano, descrito en Lucas capítulo 7 del 1 al 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya
no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo, volviéndose a la gente: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aspectos importantes que eran parte de la vida del centurión romano. Quien vive bajo autoridad reconoce y respeta fácilmente a la autoridad de otro. Quien vive bajo autoridad reconoce y honra el poder que tiene la palabra dada por una autoridad. Quien vive bajo autoridad reconoce que su autoridad proviene como consecuencia de estar sujeto a la autoridad a la que se debe. Solo tiene autoridad quien vive bajo sujeción y sumisión a la autoridad. Aspectos fundamentales que demuestran que una persona tiene autoridad. La autoridad no es una posición, un nombramiento ni un título. Es un estado delegado por alguien superior. Autoridad no la conseguimos por estar sobre alguien, sino debajo de alguien. El cristiano debe obedecer, someterse, sujetarse y honrar a la autoridad. ¿Cómo llegar a ser creyentes de autoridad? La autoridad de Jesús en la tierra dependía total y absolutamente de dos cosas. Primero, de su sujeción y obediencia al Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Segundo, de la delegación que se le fue asignada. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el siguiente versículo dice: por tanto, id. Este es el acto de delegación de autoridad, y es por medio de esta que la iglesia recibe la capacidad de operar en el principio de autoridad. Viviendo bajo autoridad para ejercer autoridad. En Lucas capítulo 7, versículo del 8 al 9, podemos leer lo siguiente: porque también yo soy hombre y puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión romano vivía observando y cumpliendo un sistema de subordinación dentro del ejército romano en el que militaba. Y estaba a la cabeza el emperador, luego el prefecto del pretorio, el general, el comandante de la unidad, el legado. Estaba el centurión y hacia abajo estaban los principales, los inmunes y el milite. Toda delegación proviene de alguien que nos delega. Si no vivimos en sujeción, no vivimos en autoridad. Dios estableció líderes bajo el principio de autoridad del servicio y debemos vivir sujetos a dichos líderes. De nuestra sujeción vendrá nuestra delegación. Si no podemos sujetarnos a las autoridades que vemos, ¿cómo podremos sujetarnos a la autoridad divina que no la vemos? Beneficios de vivir bajo autoridad. Hay 4 beneficios de vivir bajo autoridad. Primero, hay protección. Segundo, hay dirección. Tercero, hay orden. Y cuarto, hay promoción. Señales que identifican a una persona que entiende y vive bajo autoridad espiritual. Una persona que ha conocido la autoridad procurará desde luego refugiarse bajo la autoridad de alguien donde quiera que vaya. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y tierna, ha sido ablandada y no puede ser dura ni legalista. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. No tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser autoridad. Esto le viene como consecuencia de vivir bajo autoridad.
Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada, está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente de la autoridad. ¿Por qué? Porque en ella hay un sentido de autoridad y es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que le rodea. En conclusión, el vivir bajo autoridad es un estado superior de vida, porque autoridad no es esclavitud, es gozar de la verdadera libertad y es el único camino hacia la prosperidad. Bendiciones y hasta pronto.